Y por eso hacemos hoy este podcast. Queremos mostrarte que es muy fácil hablar del pasado en español. Pero queremos decirte algo importante desde el principio. No necesitas gramática perfecta. Exacto. No necesitas frases largas ni complicadas. Frases claras y simples son suficientes. Hablar del pasado forma parte de nuestra vida diaria. Lo hacemos cada día, muchas veces sin pensar. Por ejemplo, en el trabajo, con amigos o con la familia. Imagina que alguien te pregunta, ¿cómo fue tu fin de semana? O, ¿qué hiciste ayer? O, ¿qué hacías antes? Son preguntas muy normales y aparecen muy a menudo. Y justo para estas preguntas te preparamos hoy. Ahora no tienes que hacer nada. Solo escucha tranquilo. Ponte cómodo y disfruta esta charla. En este podcast te mostraremos paso a paso cómo hablar del pasado con calma y seguridad, ya sea con amigos, compañeros o en el trabajo. Te explicamos la estructura de oraciones simples. Así siempre sabes cómo empezar. También aprenderás consejos sencillos y pequeños trucos que te ayudan a responder rápido. Por ejemplo, cómo formar una frase clara, incluso cuando estás nervioso. Verás que es mucho más fácil de lo que piensas. Y no tienes que ser perfecto. Lo importante es que te sientas seguro y entiendas cómo funcionan las frases. Al final compartiré con ustedes mi truco favorito. Es un truco pequeño que hizo mi español mucho mejor. Es solo una cosa pequeña que puedes hacer cada día. Así que quédate con nosotros. Vamos a lograrlo juntos. Cuando muchas personas oyen la palabra pasado, piensan enseguida en gramática, en reglas, tablas y formas difíciles. Sí, muchos piensan rápido. Esto es muy difícil para mí. Exacto. Piensan en errores, en exámenes, en la escuela, y entonces llega el miedo. Pero eso no es necesario. No. En la vida diaria la lengua funciona distinto. La gente no piensa en gramática, piensa en significado. Quieren saber qué pasó. Exacto. Cuando alguien pregunta, ¿qué hiciste ayer? Solo quiere una respuesta, no una gramática perfecta. Y para eso no necesitas explicaciones largas. Muchos estudiantes se bloquean. Piensan demasiado. Buscan en la cabeza la forma correcta. Y mientras piensan, no dicen nada. Exacto. Pero aquí viene una buena noticia. Puedes hablar del pasado sin mucha gramática. Solo recuerda esto. Para hablar en español sobre el pasado, di cuándo fue algo y luego qué pasó. Exacto. Lo repito otra vez. Di cuándo fue algo y luego qué pasó. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Significa que primero debes conocer los llamados indicadores de tiempo. Los indicadores de tiempo son palabras que muestran cuándo ocurrió algo. Exacto. Estas palabras dan a tu frase un tiempo de inmediato. Así tu compañero entiende enseguida que hablas del pasado. Bien, empezamos con una de las palabras más importantes para hablar del pasado. La palabra es ayer. Ayer es solo el día antes de hoy. Usamos esta palabra muy a menudo en el día a día. Por ejemplo, hoy. Hoy es miércoles. Ayer fue martes. Y el día antes se llama anteayer. Ese día fue lunes.
Así puedes recordarlo bien. Exacto. Lo encuentro muy útil. Siempre pienso en mi propia rutina. Hoy estoy aquí, ayer estuve en el trabajo y anteayer estuve quizá en casa. Estas palabras me ayudan a ordenar mis ideas. Así sé enseguida cuándo pasó algo. Sí, y ese es el punto. Si alguien te pregunta, ¿qué hiciste ayer? No tienes que pensar mucho. Puedes empezar simplemente con ayer. Por ejemplo, ayer estuve en casa. O ayer trabajé. Son frases muy normales. Ahora vemos indicadores de tiempo que están un poco más atrás. Una palabra muy importante es la semana pasada. Sí, la uso muy a menudo, sobre todo en la vida diaria o en el trabajo. Una semana tiene 7 días, de lunes a domingo. Cuando decimos la semana pasada, hablamos de la semana antes de esta. No hace falta saber el día exacto. La palabra basta. Exacto. Por ejemplo, puedes decir, la semana pasada estuve muy ocupado. Oh, la semana pasada tuve mucho que hacer. Ahora hablemos del fin de semana. El fin de semana tiene 2 días, sábado y domingo. Cuando decimos el fin de semana pasado, nos referimos al fin de semana antes de este. Muchas conversaciones empiezan justo así. Alguien pregunta, ¿cómo fue tu fin de semana? Entonces puedes responder, el fin de semana pasado estuve con amigos. O, el fin de semana pasado descansé. Y si algo está aún más atrás, puedes decir el fin de semana antepasado. El fin de semana antepasado es el fin de semana antes del pasado. Exacto. Por ejemplo, el fin de semana antepasado estuve con mi familia. O, el fin de semana antepasado estuve mucho fuera. Lo mismo existe también para las semanas. Sí, puedes decir la semana antepasada. Eso significa la semana antes de la pasada. Por ejemplo, la semana antepasada estuve enferma. O, la semana antepasada estuve de vacaciones. Estas palabras ayudan mucho cuando quieres ser más preciso. Ahora hablamos de expresiones con años. Las usamos cuando algo pasó hace más tiempo. Sí, eso aparece muy a menudo. Por ejemplo, en charlas sobre trabajo o mudanzas. Una palabra muy importante es el año pasado. El año pasado es el año antes de este. Por ejemplo, el año pasado trabajé mucho. O el año pasado me mudé a Madrid. También puedes decir, el año pasado trabajé mucho. O el año pasado me mudé a Madrid. Laura, te pregunto ahora directo. ¿Qué hiciste el año pasado? El año pasado fue muy importante para mí. Me mudé a Madrid y todo era nuevo. Al principio estaba insegura y un poco nerviosa. Aprendí muchas cosas. Conocí gente nueva y me adapté a la vida aquí. No siempre fue fácil, pero fue muy emocionante. Eso suena a un gran cambio. ¿Qué fue lo más difícil al principio? Lo más difícil fue el trabajo nuevo. Entendía las tareas, pero hacerlas rápido era duro. Tenía miedo de cometer errores. ¿Y qué te ayudó con eso? Pasos pequeños. Cada día hacía un poco de todo. En el supermercado, en el trabajo y también en casa. Me dije, está bien no ser perfecta. Ese es un muy buen ejemplo. Usas palabras de tiempo simples y cuentas mucho. Sí, y así se siente el idioma en la vida diaria. Otra expresión importante es hace un año.
significa hace unos 12 meses. Es parecido a el año pasado, pero un poco más personal. Exacto. Por ejemplo, hace un año conseguí un trabajo nuevo. O hace un año, todo era nuevo para mí. Ahora vamos aún más atrás. Por ejemplo, hace 5 años o hace 10 años. Se usa cuando algo pasó hace mucho. Por ejemplo, hace 10 años vivía en otra ciudad. O hace 5 años cambié de profesión. Estas expresiones ayudan mucho cuando hablas de tu vida. Sobre todo en conversaciones nuevas. ¿Sí? Cuentas un poco sobre ti. Y no tienes que ser exacto. Exacto. No es cuestión de matemáticas. Se trata de mostrar que algo pasó hace más tiempo. También puedes decir, hace muchos años. Lo uso muy a menudo. Por ejemplo, hace muchos años era muy tímido. O hace muchos años hacía algo muy diferente. Esta forma es muy relajada. No te pones presión. Exacto. Solo es importante. Dices primero el tiempo. Luego dices, ¿qué pasó? Por ejemplo, hace 2 años aprendí mucho. O el año pasado estuve a menudo cansada. Son frases simples y sinceras. Y son perfectas para el día a día. Ahora hemos hablado de años, del año pasado y de cosas que pasaron hace mucho. Eso nos lleva a un tiempo muy especial. ¿Te refieres a la infancia? Exacto. El tiempo cuando uno era niño. Cuando era pequeño. Para muchos es un tema emocional. Sí. Se habla de esto muy a menudo. Por ejemplo, con amigos o para conocerse mejor. Entonces, te pregunto directo, Pablo, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue tranquila. Crecí en un pueblo pequeño. Crecí quiere decir que pasaste la niñez allí. Exacto. Cuando era pequeño, jugaba mucho fuera. A menudo salía con amigos. Suena a mucha libertad. ¿Sí? En aquel entonces teníamos menos obligaciones. En aquel entonces significa antes. ¿Y qué te gustaba hacer de niño? De niño me gustaba jugar al fútbol. Casi cada día estaba fuera. Se oye mucho cuando la gente habla de su infancia. Sí. Muchos dicen, cuando era pequeño jugaba mucho. O, de niño era muy activo. Activo significa moverse mucho. Exacto. También pasaba mucho tiempo con mi familia. La familia era muy importante entonces. En aquel entonces es otra buena expresión. Entonces se usa para hablar de un tiempo pasado concreto. Y también para comparar tiempos. Exacto. Puedes decir, entonces todo era más fácil. O, entonces tenía menos estrés. Eso es muy típico. Otra palabra clave es infancia. Infancia es el tiempo cuando eres niño. Es decir, antes de ser adulto. Exacto. Puedes decir, mi infancia fue bonita. O, mi infancia no siempre fue fácil. Eso también se oye mucho. Ahora hemos aprendido muchos indicadores de tiempo. Porque ahora hablamos de preguntas típicas que la gente hace cada día. Exacto. Y muchos estudiantes tienen miedo justo de estas preguntas. ¿Sí? Una pregunta muy típica es, ¿qué hacías antes? Se oye mucho esta pregunta cuando se habla de trabajo o de la vida. Y aquí puedes responder con calma. Una frase corta basta. Por ejemplo, antes trabajaba como dependiente. O antes estudiaba. O algo muy simple. Antes trabajaba en mi país.
Son respuestas claras. Exacto. Otra pregunta muy típica es, ¿cómo era tu vida antes? Puede sonar difícil, pero la respuesta puede ser muy sencilla. Por ejemplo, mi vida era más tranquila antes. O mi vida era muy diferente antes. O, antes tenía menos estrés. Estas respuestas son muy personales, pero no complicadas. Exacto. Por ejemplo, antes y hoy. Sí. Esa es una forma muy típica de hablar. Otra pregunta es, ¿qué hiciste antes de trabajar aquí? Esta pregunta llega a menudo en el trabajo o con nuevos compañeros. Exacto. Por ejemplo, antes trabajaba en otra empresa. O antes hacía algo totalmente diferente. Ahora hemos hablado de preguntas típicas y respuestas cortas. Muchas veces son hechos únicos, pero muy a menudo hablamos también de rutina. Es decir, cosas que hacías de forma regular. Exacto. Rutina significa cosas que eran iguales cada día o muy a menudo. Por ejemplo, la mañana. A mucha gente le gusta contar cómo empezaba su día antes. Sí, lo conozco. Se dice, por ejemplo, antes me levantaba temprano. Exacto. O, antes siempre tomaba café por la mañana. Cuando hablamos de rutina pasada, usamos verbos simples. Verbos como levantarse, vestirse o desayunar. Exacto. Por ejemplo, me vestía. O, desayunaba. Son frases muy cotidianas. Sí, y por eso son importantes. Te ayudan a hablar tranquilo de tu día de antes. Te doy un ejemplo mío. Antes me levantaba a las 7. Luego me vestía y desayunaba. Suena muy claro. Sí, y no es complicado. Son frases cortas, una tras otra. No tienes que meter todo en una sola frase. Exacto. Mejor varias frases cortas que una larga. Después de desayunar iba al trabajo. O después iba al colegio. Después también es una buena palabra. Sí. Después muestra el orden. Primero una cosa, luego la otra. Eso ayuda a contar. Exacto. Cuando hablas de rutina, puedes usar palabras como siempre o a menudo. Por ejemplo, antes siempre trabajaba a las 8. O a menudo iba andando al trabajo. Eso deja claro que era rutina. Ahora, después de hablar de rutina, uno piensa enseguida en antes y hoy. Sí, eso pasa solo. Se compara. Cuando pienso en mi infancia, digo a menudo, antes mi vida era muy tranquila. ¿En qué sentido tranquila? Tenía pocas citas. Me levantaba y solo jugaba. Mucho fuera, mucho movimiento. Lo conozco bien. Antes yo también tenía pocas preocupaciones. Sí, lo entiendo. Antes casi no tenía preocupaciones. Y luego llegó el colegio. De niño iba cada mañana al colegio. De niña yo también tenía una rutina escolar fija. Exacto. En mi infancia la escuela era gran parte de mi vida. La palabra infancia la usa mucha gente cuando habla de esa época. ¿Sí? Infancia significa el tiempo cuando aún eras niño. En la escuela conocí a muchos amigos. Yo también. Antes pasaba mucho tiempo con compañeros de clase. Compañeros de clase. Son las personas de la misma clase. Exacto. Después de clase jugábamos mucho juntos. En mi caso era parecido. De pequeña hacía deberes por la tarde. Para muchos, los deberes forman parte del tiempo escolar. Sí, después tenía tiempo libre. Tiempo libre es el tiempo sin escuela.
En mi etapa escolar me gustaba sobre todo la clase de deporte. Para mí era la clase de música. Cuando se habla de esto, se usan a menudo palabras de tiempo. Por ejemplo, antes cuando era pequeño o en mi época escolar. Estas palabras muestran rápido que hablamos del pasado. Exacto. Se puede decir, en mi época escolar estaba a menudo cansado. O, de niña era muy curiosa. Curioso significa querer saber mucho. Eso encaja bien con la escuela. Entonces todo era más fácil. Casi no debía ocuparme de nada. Hoy es diferente. Sí. Hoy mi día está lleno de tareas. Trabajo, citas, planificación. Se piensa mucho más. Exacto. Antes vivía el día. Hoy todo está más estructurado. Mi vida era tranquila porque tenía poca responsabilidad. Sí, es una gran diferencia. De niño no tomaba decisiones. Sabía lo que pasaba. Colegio, comida, deberes, jugar. Ese era el orden normal. Exacto. La rutina era clara y daba seguridad. También lo recuerdo. Antes siempre sabía qué venía después. Levantarse por la mañana, luego colegio, después tiempo con amigos. Y por la tarde a casa. Sí, esa rutina era simple y siempre igual. Antes de pasar al siguiente punto, que para mí es el más importante, queremos incluirte un momento. Nos interesa de verdad cómo estás y qué te llevas de este podcast. Tómate un instante y piensa un poco en ti. Piensa en tu propia infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue tranquila o más bien movida? ¿Tenías muchos amigos? ¿O preferías estar solo? No tienes que escribir una historia larga. Una o dos frases son suficientes. Por ejemplo, nuestra infancia fue bonita. O mi infancia fue tranquila. O, cuando era pequeño, jugaba mucho fuera. Escribe una frase sobre tu infancia en los comentarios. Es un buen ejercicio para hablar del pasado. Y también un buen ejercicio para reflexionar sobre ti. No hay correcto ni incorrecto. Cada uno vive su infancia de manera diferente. Lo importante es que escribas o hables. Así ganarás seguridad. Y de eso se trata aquí. Ahora queremos darte un consejo que cambió todo para mí. Es un consejo que suena simple, pero ayuda mucho. Un día empecé a escribir un diario en español. Al principio estaba inseguro. Pensaba que necesitaba temas especiales o una gramática perfecta. Pero no es así. No escribí textos largos, solo describí mi día, cosas normales. Por ejemplo, escribí: hoy me levanté temprano. Trabajé. Por la noche estaba cansado. Nada más. 3 frases cortas. Y ese fue el secreto. Me encanta. Muchos piensan en un diario y creen que son textos largos y muchas emociones. Exacto. Pero mi diario no era una novela. Era como un espejo del día. Levantarse, trabajo, comer, dormir. Cosas que pasan cada día. Y noté algo. De eso hablamos también en la vida real. Cuando alguien pregunta, ¿qué hiciste ayer? Cuento justo lo que ya escribí antes. Eso significa que tu mente ya conoce las frases. Exacto. Escribir ayuda a la mente. Las frases ya están listas. Y cuando tienes que hablar, es mucho más fácil. Yo lo probé después. Por la noche escribía rápido cómo fue mi día. Por ejemplo, hoy estuve en el trabajo. Tuve mucho que hacer.
por la noche estaba cansada. Solo tardé 2 minutos. Sí. Y eso es importante. No debe ser estrés. Nadie lo corrige. Nadie lo lee. Se practica el pasado de forma automática. Palabras como hoy, ayer o por la noche salen solas. Y también los sentimientos. Exacto. Muchas veces escribí, estaba feliz o estaba estresado o estaba tranquilo. Eso ayuda mucho porque aprendes a hablar sobre ti mismo. Y al final, eso es todo lo que necesitas. Si puedes describir tu día, también puedes hablar de tu pasado. Ya sea en el trabajo, con amigos o en una charla casual. Por eso decimos con claridad. Escribir un diario en español cambia el juego. Sin complicaciones, sin perfección. Antes de despedirnos, queremos decir simplemente gracias. Sí, gracias por tomaros el tiempo y escuchar hasta aquí. Sabemos que aprender español no siempre es fácil. Y hablar del pasado puede sentirse raro al principio. Por eso esperamos que hoy te sientas un poco más seguro. Quizá has notado que ya puedes mucho más de lo que pensabas. Has visto que tu día a día es suficiente Que tus historias son importantes. y que no necesitas frases perfectas para que te entiendan. Si te gustó este episodio, nos alegra mucho un like. Eso nos ayuda a continuar con el podcast. Y escribe en los comentarios, por favor. Por ejemplo, ¿qué fue nuevo para ti hoy? O, ¿qué quieres aprender después? Quizá quieres hablar del futuro O sobre sentimientos. o sobre conversaciones típicas del día a día. Leemos de verdad tus comentarios. Y muchos de nuestros episodios nacen justo de vuestras ideas. Si quieres, comparte también el podcast con otros. Quizá con amigos que también aprenden español. Juntos se aprende a menudo más fácil. Y no olvides el pequeño consejo de hoy. 3 frases al día son suficientes. En tu diario o simplemente en tu cabeza. Hoy, mañana, paso a paso. Nos alegra que estés de nuevo la próxima vez. Hasta entonces te deseamos mucha calma al aprender. Y mucho valor al hablar. Hasta pronto. Adiós y gracias a todos.